Hola, ¿cómo estás? Te doy la bienvenida al módulo número 3, la primera clase. Ya que son algo extensos, decidí dividirlos en tres clases como para que puedas entenderlo y no se te haga tan pesado. Me llamo Erika García, soy abogada y voy a ser tu guía en este curso. Como siempre, te traje un recurso como para que puedas entender de lo que vamos a hablar. Bien, en esta ocasión nos va a tocar hablar de las partes. Parte es quien demanda en nombre propio o en cuyo nombre su representante demanda la actuación de la ley y también aquel contra el cual esa actuación es la ley de la ley es demandada. ¿Sí? Entonces, la parte va a ser en nombre de quién voy a actuar yo como abogada o en nombre propio va a actuar esa persona en su nombre propio. En todo proceso hay dos partes, el actor y el demandado. El actor es la persona que demanda en nombre propio o en cuyo nombre su representante demanda la actuación de la ley, pide que la ley actúe. El demandado es la persona contra la cual se demanda la actuación de la ley, a quien se le pide que responda en base a lo actuado a la ley. La capacidad para ser parte sean personas físicas, ¿sí? Personas humanas, o personas jurídicas, quiere decir públicas o privadas, quiere decir asociaciones, empresas, sociedades y demás. Bien. La capacidad procesal a veces una persona puede ser parte en el proceso, pero no puede actuar por sí mismo en el proceso porque le falta la capacidad procesal. ¿Qué quiere decir esto? Que los incapaces de hecho absoluto son las personas por nacer, los que están todavía en gestación, los menores impúberes, los dementes, sordomudos declarados tales en juicio. No pueden darse a entender, muchas veces les falta la capacidad procesal, no pueden ser representados en juicio en su nombre propio. Los menores adultos de 14 a 18 años también deben actuar por medio de sus representantes, padres o tutores, salvo casos de excepción como habíamos visto antes. Los penados no tienen capacidad procesal para actuar en juicios de carácter patrimonial, pero tienen la capacidad para juicios en donde estén en juego sus derechos personalísimos, por ejemplo, la libertad. Bien, la representación de las partes puede ser legal o convencional. La legal es cuando la persona carece de capacidad procesal. La ley establece que debe actuar su representante necesario, según el caso, padre, tutor o curador. ¿Sí? En el caso de curador, acordate que son los dementes. Convencional, cuando la persona, a pesar de tener capacidad procesal para intervenir por sí misma en el proceso, decide voluntariamente hacerlo por medio de un representante, abogado, apoderado o procurador. El gestor procesal. En estos casos de urgencia, en la realización de actos procesales, el Código Civil y Comercial admite la intervención de quien no tenga representación suficiente, o sea, un gestor, pero con la condición que dentro de los 40 días hábiles presente la documentación que acredite la representación o acompañe un escrito de la parte, ratificando todo lo actuado. ¿Sí? De lo contrario, se considerará nula su actuación y deberá satisfacer las costas y los daños y perjuicios que de ese que se produzca, ¿sí? En su representación, el gestor debe indicar la parte en cuyo beneficio pretende actuar, o sea, a quién va a defender o a quién va a demandar, las razones que justifiquen la seriedad del pedido. Bien, el letrado apoderado ya lo habíamos visto en la clase anterior, pero lo vamos a volver a ver. Entre el letrado apoderado y su cliente hay una representación, como te había dicho antes, hay un contrato de mandato en donde consta la representación del apoderado, ¿sí? Por eso es apoderado, se apodera de un poder que le otorga la parte, por el cual el cliente faculta al letrado a actuar en uno o en varios juicios en su nombre, ¿sí? Tiene los siguientes deberes: asumir las responsabilidades que las leyes le imponen y sus actos obligan al poder dante, o sea, al apoderado, al letrado, como si él personalmente los practicare, ¿sí?
seguir el juicio mientras no haya cesado legalmente el caso, abonar a su cliente las costas causadas por su exclusiva culpa o negligencia cuando éstas son declaradas judicialmente, interponer recursos contra toda sentencia definitiva adversa a su parte y contra toda regulación de honorarios que corresponda abonar a ella, o sea, pagar. Bien. Asistir a los juzgados donde tengan juicios y como la frecuencia necesaria en los casos urgentes, o sea, que sea necesario, presentar los escritos debiendo llevar firma del letrado los indicados en el artículo 56. Se tendrán por no presentados los escritos que requieran firma y no la tengan. Tiene 2 días para subsanar ese error. Concurrir puntualmente a las audiencias de los juicios en que intervenga. Esas son las facultades y las obligaciones. El letrado patrocinante, diferente al otro, ¿no? No debe confundirse la tarea del letrado apoderado, que es el que vimos recién, que actúa en representación de su cliente, con la del letrado patrocinante, cuya función no es representar al cliente, sino asistirlo. Ojo acá, asesorarlo, patrocinarlo en relación con las cuestiones jurídicas que se ventilan en el proceso y a los requisitos que se presentan en el mismo. Bien, el patrocinio letrado es obligatorio. No se admitirá ningún acto procesal, escrito o oral, de la parte sin la intervención de su letrado patrocinante. Muy bien. Vamos a ver ahora uno de los actos procesales que pueden ocurrir con mucha frecuencia, que es el litisconsorcio. Es cuando varias personas con un mismo interés en común conformen la misma parte, sea actora o demandado, un grupo de actores o un grupo de demandados. Varios actores contra un demandado se le llama lo que es litisconsorcio activo, ¿sí? Porque son actores que van a demandar, por eso es activo. Por ejemplo, Luis, Pedro y Andrés, despedidos por la misma causa, inician juicio conjuntamente contra su empleador. Bueno, ahí te puse un empleador y contratan a un abogado para que lleve sus causas en común acuerdo. Un actor puede pasar contra varios demandados, litisconsorcio pasivo. Por ejemplo, fui atropellado por un colectivo de la línea 55 y demando por daños y perjuicios al chofer del micro, a la empresa y a la línea 55 y a la compañía de seguros donde está asegurada la empresa. Acá tenemos varios demandados y un solo actor. ¿Se entiende? Varios actores contra varios demandados es litis consorcio mixto porque es todos contra todos, por así decirte una cosa. Las clases pueden ser originario o sucesivo. Originario, cuando la pluralidad de litigantes aparece desde el comienzo del proceso, ¿sí? Es sucesorio cuando la pluralidad de litigantes se produce durante el desarrollo posterior del proceso. Por ejemplo, fallece el actor y lo reemplazan sus 3 herederos. Facultativo o necesario, cuando se firma libre y espontáneamente por voluntad de las partes, y ello es posible porque las acciones son conexas, sea por el título, por el objeto o por ambos. O sea que si son conexas, se relacionan entre sí. Necesario cuando lo impone la ley o la naturaleza de la relación jurídica que constituye la causa de la pretensión. ¿Y por qué lo impone? Porque la sentencia solo puede dictarse útilmente frente a todos los partícipes de la relación jurídica sustancial discutida en el proceso. Muy bien. Vamos a pasar a la intervención de terceros. El proceso se desarrolla entre dos partes, siempre, ¿no? Actor, demandado. Y la sentencia solo a ellos va a beneficiar o va a perjudicar, dependiendo del caso. Pero a veces también se permite la intervención de terceros. En algunos casos se trata de terceros desinteresados porque no tienen un interés en el proceso. Ejemplo, los testigos, los peritos, los consultores técnicos, ¿sí? En otros casos se permite la intervención de terceros que sí tengan un interés en el proceso porque la ejecución de las sentencias que se dicte puede llegar a afectar sus intereses. A estos terceros interesados se les permite intervenir en el proceso para que se hagan valer sus derechos. Cuando el juez admite la intervención del tercero interesado,
este deja de ser tercero y pasa a ser parte en el proceso. La intervención de terceros puede ser voluntaria, o sea que el tercero interviene voluntariamente, sin que nadie lo obligue, o provocada porque pues o alguna de las partes pide su intervención en el proceso, está obligado en esa ocasión. La intervención voluntaria se da cuando el tercero, sin que nadie lo obligue, como te había dicho, decide intervenir en el proceso. Para hacerlo se requiere acreditar sumariamente que la sentencia puede afectar un derecho o interés propio de ese tercero. En este caso, la actuación de la interveniente será accesoria y subordinada a la de la parte actora demandada. Depende a quién apoye el tercero. Estar legitimado para demandar o ser demandado en el juicio. En este caso, el interveniente actúa como litisconsorte de la parte principal. Se adecúa, se une a la parte principal, sea demandado o demandante. La intervención voluntaria puede ser principal, adhesiva autónoma y adhesiva simple. Y aquí a continuación las vamos a ver. Principal o excluyente. El tercero interviene haciendo valer un derecho propio, pero incompatible con la pretensión del actor y del demandado. Por ejemplo, las partes discuten acerca de la propiedad de un auto y el tercero interviene a alegar ser el único dueño de este. O sea, nada que ver. Por eso es excluyente. Adhesiva autónoma o litis consorcial. El tercero interviene haciendo valer frente a una de las partes un derecho propio y adhiriéndose a la posición de la otra parte. Por ejemplo, un acreedor solidario demanda al deudor y otro acreedor solidario interviene en el juicio apoyando al acreedor solidario. ¿Sí? Bien. Habíamos visto autónoma y litis consorcial. Adhesiva simple. El tercero interviene defendiendo no un derecho suyo, sino el derecho de una de las partes, ya sea actor o demandado, pero lo hace en su propio interés. Por ejemplo, caso del fiador que interviene entre el juicio del acreedor y del deudor, porque si el deudor es condenado va a afectar sus intereses, o sea que no le va a pagar. En este caso se refiere al artículo 90, inciso 1, podrá intervenir en un juicio pendiente en calidad de parte, quien acreditare sumariamente que la sentencia puede afectar un interés propio. Ahí sí se lo toma como parte al tercero y ya no es más un tercero, sino forma parte porque va a dañar un interés propio. Y la intervención provocada tiene lugar cuando el juez de oficio o a pedido de alguna de las partes cita a un tercero para participar en el proceso a fin de que la sentencia que se dicte pueda serle opuesta. Por ejemplo, si a raíz de un choque se inicia un juicio, el demandado puede pedir que se cite en garantía a la compañía de seguros, para que si fuese condenado le cubra los montos de la indemnización, al menos eso, ¿no? Las tercerías no tienen nada que ver, ojo acá. Al trabar un embargo, se afectan derechos de un tercero. En estos casos, el tercero debe promover una tercería. ¿Pero qué es una tercería? Es la acción promovida por un tercero que se ve perjudicado por el embargo trabado, puesto que él alega tener el dominio sobre los bienes embargados, por ejemplo un auto, o tener un derecho mejor que el embargante para recibir el producto de la venta del bien embargado. Las tercerías proceden en cualquier clase de procesos y no solo en los procesos de ejecución. Clases. Pueden ser dos, de dominio o de mejor derecho. De dominio es la que se promueve cuando el tercero alega tener el dominio, ser el dueño del bien embargado. Ejemplo, se trabó embargo sobre una casa, pero la casa no es del deudor, sino de un tercero. Ojo acá. Y la tercería de mejor derecho es la que promueve cuando el tercero alega tener mejor derecho que el embargante. ¿Qué pasa acá? Para quedarse con lo producido de la venta del bien embargado. Por ejemplo, el tercero es acreedor hipotecario y el embargante es quirografario. Debe deducirse antes que se pague al acreedor embargante. ¿Sí? Los requisitos son que para deducir la tercería, el tercerista debe probar la verosimilitud del derecho que alega, una fianza para responder de los perjuicios que pudiera producir la suspensión del proceso principal. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene que
alegar que tiene un mejor derecho, ¿sí? Que alega tener alguna prueba, algo que le produzca esa verosimilitud del derecho. Los efectos son efectos de la tercería de dominio, que se suspende la ejecución, ¿sí? Salvo que se trate de bienes que se desvalorizan, que pueden desaparecer o que producen muchos gastos, en cuyo caso se venden y el producto de la venta queda afectado a las resueltas de la tercería. Y las de mejor derecho se suspende el pago directamente. El juez podrá disponer la venta de los bienes, pero se suspende el pago hasta que se decida la preferencia, o sea, a quién va el derecho, salvo que otorgare a fianza para responder a las resueltas de la tercería. El tercerista será parte de las actuaciones referidas al remate de los bienes. Las costas, ¿qué son las costas? Se llaman costas a todos los gastos que las partes debieron realizar para tramitar el proceso. Abarca tanto los derivados de la tramitación propiamente dicha, el sellado de actuación, impuesto de justicia, edictos, cartas, documentos, telegramas y bueno, todo lo que conlleva un proceso judicial, como los provenientes de los honorarios de los profesionales intervinientes, ¿sí? Abogados, procuradores, peritos, etc. Según el caso, el juez puede imponer las costas al vencido o al vencedor, va a depender mucho el caso, en el orden causado o por su orden. El principio general sobre costa está establecido en el artículo 68, que la parte vencida en el juicio deberá pagar todos los gastos de la contraria, aun cuando ésta no lo hubiese solicitado. Generalmente el que pierde paga. ¿Qué es el beneficio de litigar sin gastos? Consiste en poder litigar sin pagar las costas del juicio, ¿verdad? Las tasas. El beneficiario estará exento total o parcialmente, depende del caso, del pago de las costas o gastos judiciales hasta que mejore su fortuna. Una persona que quiere demandar y no tiene cómo, no posee los medios económicos, lo puede hacer, pero antes se deberá presentar un escrito donde diga que va a litigar en el beneficio de sin gastos, ¿sí? Por lo general, acá te lo explico, el abogado pide este beneficio para su cliente antes de iniciar la demanda o junto con ella. El artículo 78 dice que se puede pedir antes de presentar la demanda o en cualquier estado del proceso. Pero en el artículo 84, según la ley 25.488, marca un límite. Se puede pedir hasta la audiencia preliminar a la declaración de puro derecho, salvo que se aleguen y acrediten circunstancias sobrevinientes. O sea que se debe pedir, siempre es recomendable presentarlo junto con la demanda. El trámite para obtener este beneficio no suspenderá el procedimiento principal, salvo que el solicitante así lo solicite al momento de su interposición, o sea, en el momento que se pide. El beneficio se debe pedir por escrito y debe contener la mención de los hechos en que se funda la necesidad de reclamar o defender judicialmente derechos propios, así como la indicación del proceso que se ha de iniciar o en el que se deba intervenir. Ofrecer la prueba tendiente a demostrar la imposibilidad de obtener recursos. Deberá acompañarse no solo el interrogatorio de los testigos, sino también la declaración de estos firmada por ellos mismos. Se pide una prueba que se demuestre que la persona no es capaz de tramitar o de cursar un proceso de ejecución o un proceso en donde le estén pidiendo dinero, porque, bueno, no posee los medios necesarios. Bueno, espero que te haya sido de gran importancia esta clase y nos vemos próximamente.